Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos una vez más a este podcast denominado El Aprendiz Cristiano. Y sin más dilación, aquí comenzamos. El capítulo anterior habíamos visto la necedad de el faraón. Y es que por mucho que Moisés demostró el poder del Dios viviente, Faraón hizo caso omiso, o más bien, se hizo de la vista gorda ante tantas señales. A pesar de todo ello, Dios había tenido gracia y paciencia con el Faraón. Le había dado muchas oportunidades para dejar ir a los israelitas, pero el Faraón seguía negándose. Por tanto, Dios declaró que juzgaría a los egipcios y que cumpliría fielmente su amenaza. Dios no es como nosotros. Quizás amenazamos a nuestros hijos con disciplinarlos, pero con frecuencia no cumplimos nuestras amenazas. Sin embargo, Dios siempre cumple su palabra y por ello los egipcios fueron juzgados. Por otro lado, los israelitas experimentaron la bondad de Dios por creer en su advertencia y pasó por alto toda casa donde vivió, aplicada la sangre en los dinteles de las puertas. El primogénito vivió solo en las casas donde había muerto un cordero. Así ha sido desde el mismo principio. ¿Recuerdan que Dios había aceptado el sacrificio de Abel como pago en lugar de su muerte? Cuando Abraham ofreció a su hijo como sacrificio, el carnero murió en lugar de Isaac. Ahora, con este evento ocurrido en Egipto, el cordero debía morir en lugar de cada primogénito. Estos sacrificios sustitutorios eran declaraciones visibles y claras de la confianza de cada persona en Dios como su Salvador. Por cuanto creyeron en el Señor, le obedecieron. Este evento vendría a ser una celebración muy importante para los israelitas y la llamaron Pascua, palabra que significa pasar por encima. Cada año ellos debían celebrar la Pascua como un recordatorio de cómo Dios los había librado de la esclavitud. Gracias a ese acontecimiento, los israelitas fueron librados de la esclavitud y opresión sufridas bajo sus antiguos amos. Dios había mantenido su promesa. Todo sucedió exactamente como Dios dijo que ocurriría. Cuando los israelitas salieron de Egipto, eran un grupo enorme y desorganizado, estimado en unos 2,5 millones de personas. Los egipcios, con prisa por verlos partir, les dieron algunos objetos de valor, pero los israelitas salieron tan rápido que no tuvieron tiempo de empacar ordenadamente. Con un grupo tan masivo, el caos era inevitable, y Moisés, el líder, enfrentaba un desafío monumental. ¿Cómo guiar a tanta gente? Dios intervino para resolver este dilema. Durante el día, una columna de nube los guiaba y por la noche, una columna de fuego les daba luz, permitiéndoles así viajar sin interrupciones. Esa guía divina, comparable a un GPS sobrenatural, les dio una dirección clara y les permitió organizarse al instante. Estas dos columnas también les servían para la comodidad de su viaje. En la noche, la columna de fuego para brindarles calor, y en el día la columna de nubes para brindarles sombra del calor abrasador del desierto. Así que los israelitas no necesitaban ver a Moisés. Además, era imperceptible ante tanta gente. Solo tenían que seguir la señal de Dios, confiando en su dirección. Dios también les dio un camino protegido. En su sabiduría, Dios no los llevó por el camino más corto, ya que este pasaba por el territorio filisteo y podía haber provocado conflictos, quizás guerras. En cambio, los desvió por el desierto del Mar Rojo, una ruta más segura y desolada, libre de enemigos. Sin embargo, en este desierto, la escasez de alimentos y agua pronto llevó a la gente a quejarse y a murmurar contra Moisés y a Aarón. Tanta fue la renegación de los israelitas que llegaron a desear haber muerto en Egipto, lamentando haber dejado la buena vida, obviamente entre comillas, de la esclavitud. A pesar de su actitud cínica y quejumbrosa, Dios escuchó sus lamentos y prometió proveer. Al atardecer, una bandada de codornices cubrió el campamento, y por la mañana, un alimento desconocido, redondo y parecido a la semilla del cilantro. Más o menos así era el maná.
apareció en el suelo. Dios le estaba dando comida sin que tuvieran que trabajar. Una provisión diaria para recordarles que Él era su sustento. El maná no solo era para saciar su hambre, sino también para probar su obediencia. Dios les instruyó a recoger solo lo que necesitaran por un día, pero algunos desobedecieron guardando más de lo prometido, y el maná se llenó de gusanos y se echó a perder. A pesar de que la consecuencia no fue grave, esta simple lección les enseñó la importancia de confiar y obedecer a Dios en todo, incluso en las cosas pequeñas. Pero la queja no terminó ahí. Al llegar a Refidim, donde no había agua, la gente volvió a discutir con Moisés, exigiéndole que les diera de beber. Moisés, ya desesperado, clamó a Dios. Dios le indicó que golpeara una roca con su vara, y de ella brotó una torrente de agua. No solo un pequeño chorro, sino una gran fuente de agua que satisfizo a la multitud y a su ganado. Una vez más, a pesar de su desobediencia y falta de fe, Dios demostró su paciencia, gracia, amor, misericordia, y que todo esto, por supuesto, era inmerecido, ya que los israelitas siempre andaban renegando y quejándose a cada rato. Dios, como su creador, optó por proveer milagrosamente, demostrando su bondad infinita hacia ellos, a pesar de sus imperfecciones. Dios quería que los israelitas fueran un ejemplo de su relación con la humanidad, una especie de embajadores que mostraran al mundo cómo es Él. Para lograrlo, les planteó una condición clara. Si me obedecen, los aceptaré y serán mi prueba viviente para todas las naciones. En pocas palabras, la aceptación de Dios dependía de su obediencia. Hasta ese momento, el historial de los israelitas no era muy bueno. Habían desobedecido al recoger más pan de lo que necesitaban. Eso significaba la desconfianza de Dios en proveer. Y se quejaron por la falta de agua en lugar de confiar. Un israelita honesto habría admitido: Dios, somos un desastre obedeciéndote. Tú eres perfecto y nosotros pecadores. Si esperas obediencia para aceptarnos, tenemos un gran problema. Sin embargo, cuando Moisés les preguntó si aceptaban la propuesta de Dios, la respuesta fue unánime y entusiasta. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dijeron los israelitas. Estaban convencidos de que podían cumplir. Creían que serían la nación más santa de la historia de la humanidad y que podían lograrlo. La realidad es que, en ese momento, no comprendían la magnitud de la santidad y de la justicia que Dios requería. Por eso, Dios estaba a punto de detallarles exactamente lo que significaba vivir bajo sus normas. Dios le ordenó a Moisés que el pueblo de Israel se preparara y se purificara. Esto les ayudó a entender la importancia de mantenerse alejados del pecado. Lavar sus ropas era un símbolo de la limpieza necesaria para estar en la presencia de Dios. Estas acciones por sí solas no eran lo importante, sino que servían para que el pueblo comprendiera que la pureza espiritual era clave en su relación con un Dios santo. Dios también le puso un límite físico alrededor del monte. El monte del cual estamos hablando es el monte Sinaí, en el cual Dios habló a Moisés y estableció los 10 mandamientos a todos los israelitas. Nadie podía acercarse ni mucho menos tocar el monte. El que hiciera lo contrario prácticamente moriría, porque el monte en el cual iba a hablar Dios estaba la presencia de Dios. Era un recordatorio de que el pecado lleva a la separación y a la muerte. Finalmente, Dios usó una experiencia impactante con rayos, una nube oscura, el sonido de una trompeta, humo y fuego. La gente tembló. Este era una forma de hacerles ver la seriedad de estar ante la presencia de un Dios santo y puro. En los momentos siguientes, el pueblo estaba a punto de entender mucho más sobre Dios. Él les explicaría lo que significaba ser santo y justo. Dios quería que el pueblo supiera que Él los cuidaba de una manera única. Les diría claramente que si obedecían los 10 mandamientos, serían un pueblo santo y especial con una relación única, porque serían su propiedad. Así sabrían cómo vivir juntos en armonía.
y otras naciones verían su ejemplo. Mientras los israelitas llegaron a una parte más baja de la montaña, Moisés fue llamado por Dios para subir a la cima y recibir los 10 mandamientos. Y ahora haremos un pequeño resumen sobre la vida del buen Moisés. Y es que Moisés fue elegido para recibir los 10 mandamientos debido a su fidelidad, humildad y su papel como líder del pueblo de Israel. Dios lo escogió porque había demostrado ser un hombre de fe y un guía capaz de llevar a su pueblo a través de los desafíos a pesar de las dificultades. Moisés había demostrado una profunda fe en Dios y una disposición a seguir sus instrucciones, incluso cuando le parecían difíciles o peligrosas. Moisés era consciente de sus propias limitaciones y reconocía la grandeza de Dios, lo que le permitía aceptar el rol que se le había asignado sin arrogancia. Moisés era reconocido como un líder por el pueblo de Israel y había demostrado su capacidad para guiarlo a través de las diferentes pruebas y dificultades. Dificultades que, si usted lee el libro de Éxodo, seguramente se sorprenderá aún más. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo, intercediendo por ellos y buscando siempre el perdón y reconciliación para con Dios. Moisés fue capaz de obedecer los mandatos de Dios y recibir los 10 mandamientos, lo que le permitió al pueblo de Israel recibir la ley divina. En resumen, Moisés siempre hizo la voluntad de Dios. Y hasta aquí hemos llegado con el podcast el día de hoy. Seguramente usted ha conocido un poco más sobre la vida de Moisés. La invitación es para que siga escuchando los siguientes audios, ya que el capítulo siguiente dará continuidad a lo que hemos venido hablando y hablaremos sobre los 10 mandamientos. Así que no te puedes perder el siguiente capítulo de El Aprendiz Cristiano. Soy Abner Pérez y será en una próxima ocasión.